Vamos a comenzar, hermanos, la predicación del día de hoy. ¿Y saben algo? En todas las épocas de la existencia de nuestro planeta Tierra, ningún nacimiento se puede comparar con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ninguno se puede comparar. No importa a quién menciones, nadie se compara al nacimiento del Señor Jesucristo. ¿Y sabes por qué no se puede comparar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo? Porque nació el que es completamente Dios y completamente hombre, pero sin pecado, por supuesto. En pocas palabras, no se puede comparar el nacimiento del Señor Jesucristo porque el que nació fue Dios, pero hecho carne. Y por ese motivo no se puede comparar el nacimiento de Jesucristo. Sabemos, hermanos, al estudiar las Escrituras, que el Espíritu Santo lo iba a concebir en el vientre de una virgen, ¿no es cierto? Y nosotros podemos leer también que los ángeles, en Lucas 2, en la reflexión que vimos, y si ustedes leen más adelante, se dan cuenta que los ángeles anunciaron a los pastores la venida del Mesías, del Dios encarnado, del Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Y los apóstoles, ¿qué hicieron? Los apóstoles anunciaron hasta los confines de la tierra a aquel niño que nació y aquel que era el Cristo, el Salvador, el Mesías, ¿no es cierto? Y hoy en día, hermanos, hoy en día, alrededor de todo el mundo, todos miden el nacimiento del Señor Jesucristo, de Jesús de Nazaret, en fechas, ¿no es cierto? Y por eso nosotros, todo el mundo habla y el 600 antes de Cristo o el 200 después de Cristo. Y entonces todos nosotros usamos antes o después de Cristo. ¿Por qué? Porque todo en el mundo, hermanos, aunque la gente lo niegue, todo en el mundo, todo está alrededor de Cristo, de Jesús el Cristo. Y el día de hoy, hermanos, no es la excepción. Hoy que celebraríamos en nuestras casas, con nuestras familias y aquí en la iglesia, el nacimiento de Cristo, ¿no es cierto? El nacimiento de este niño, el nacimiento más grande de toda la historia de la humanidad. Celebramos el día de hoy. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer, hermanos, es, ¿por qué nació Jesucristo? ¿Ustedes saben? ¿Por qué su nacimiento es el más importante de la historia? ¿A qué vino Jesús? ¿Por qué Él nació? ¿Por qué tenemos que celebrar la Navidad? Bueno, hermanos, las respuestas a esta pregunta las encontramos en Isaías, capítulo 9, versículo 1 al 7. Así que acompáñame a tu Biblia, por favor, en Isaías, capítulo 9, versículo 1 al 7. Y es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Isaías, el profeta Isaías, capítulo 9, versículo 1, dice así: Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez en la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Versículo 5. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre
serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Antes de entrar al texto, hermanos, y estudiarlo, todos nosotros debemos de saber, hermanos, que estas palabras de Isaías se escribieron 700 años atrás del nacimiento de Cristo. ¿Ok? Esta es una profecía que se escribió 700 años atrás del nacimiento de Jesucristo. Y estas palabras, hermanos, fueron escritas principalmente, por supuesto, que la audiencia original son los israelitas. Y los israelitas, hermanos, en aquella época estaban viviendo en una época muy horrenda, en una época donde los tenían esclavizados bajo el reinado del rey Acaz. El rey Acaz los tenía aprisionados, los tenía esclavizados. Y entonces, hermanos, Dios manda a su profeta Isaías, y Dios, por medio de su profeta Isaías, tiene la intención de animar a su pueblo de Israel. ¿Pero cómo los anima? Los anima diciéndoles que algún día va a venir el rey que va a gobernar con paz. Y ese rey va a gobernar sobre todos. Y ese rey va a tratar de manera adecuada a su pueblo y los va a gobernar con paz. Y estas palabras, hermanos, realmente son un testimonio de la veracidad de la palabra de Dios. Porque esto, hermanos, y ya lo veremos, en algún modo se ha cumplido. Nosotros podemos ver, hermanos, que siglos antes todos los profetas anunciaban la venida de este rey, ¿no es cierto? Todos decían, va a venir el Mesías, va a venir un rey. Isaías profetizó y dijo, va a venir un niño. Y todos, hermanos, todos los profetas, si tú lees la escritura de los profetas, hermanos, tiene una gran precisión. Una gran precisión. Ellos dijeron, va a nacer en Belén, y nació en Belén. ¿Cómo va a nacer? Por medio de una virgen. Eso es imposible. Nació por medio de una virgen, ¿no es cierto? ¿Para qué nacería? Para la nación de Israel. Nació en el pueblo de Israel, ¿no es cierto? ¿De qué linaje va a ser? De Abraham, Isaac, Jacob y David. Importante. Y nació del linaje de David. ¿Cuál era el propósito de este Mesías? Aplastar la cabeza de la serpiente. ¿No es cierto? Y lo hizo. No solo es aplastar la cabeza, sino también es salvar a su pueblo de sus pecados. Porque ellos estaban cautivados en sus pecados y Jesús lo hizo. Y hermanos, por esto y muchas cosas más, este nacimiento, esta celebración que tenemos el día de hoy y que tendremos en nuestros hogares en noche de Navidad, es la más importante de toda la humanidad. Es la más importante. Así que analicemos, hermanos, nuestro texto bíblico, Isaías 9, desde el versículo 1, para que veamos cómo su nacimiento y cómo su reinado serán los únicos en todos los siglos existentes. Por eso es el más importante, porque es el único más importante. Así que analicemos Isaías capítulo 9, versículo 1. Vean, versículo 1 empieza diciendo Isaías, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez en la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Nota que Isaías primero dice, no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. ¿Quién está ahora en angustia? La tierra de Zabulón y de Neftalí.
Ellos estaban en una oscuridad. Ellos estaban en una angustia. Y aquí hay algo importante, hermanos. Estas dos tribus, ¿recuerdan que Israel estaba dividido por 12 tribus? Dos de ellas era Zabulón y Neftalí. Estas dos tribus, hermanos, están ubicadas en el norte de Israel. Para cuando Isaías estaba profetizando esto, estas dos tribus estaban en el norte de Israel. Y Isaías, hermanos, está diciendo que hay oscuridad, hay angustia en estas dos tribus. ¿Por qué? Sencillo, hermanos, porque los asirios los estaban invadiendo. Los asirios los estaban conquistando. Y entonces había oscuridad, había tragedia. Los problemas venían encima. Pero nota que dice ahí al final del versículo 1, dice, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Nota algo importante, hermanos. Con estas palabras de Isaías podemos ver que este territorio lo llamaban Galilea de los gentiles. ¿Sabes por qué lo llamaban así? Galilea de los gentiles. Porque en toda esa zona que le pertenecía a Zabulón y a Neftalí, había mucha influencia pagana. Había mucho paganismo. No había israelitas, había paganismo. Y por eso lo llamaban Galilea de los gentiles. Y este versículo 1, hermanos, en pocas palabras nos está diciendo que la parte norte de Israel, una parte que sufrió tanto por la invasión de Asiria, y por la influencia pagana, esta parte norte algún día va a disfrutar la gloria completa en el futuro. Ellos van a disfrutar la gloria. La pregunta que tenemos que hacer es, ¿y cuándo pasó esto? Porque esta es una profecía. Isaías le estaba hablando a su pueblo y le estaba diciendo, Zabulón y Neftalí, ustedes van a disfrutar la gloria algún día. Entonces la pregunta que tenemos que hacer es, ¿cuándo? ¿Cuándo pasó esto? ¿Ya pasó? ¿No ha pasado? ¿Ustedes qué dicen, hermano? Bueno, hermanos, este pueblo disfrutó de una pequeña probadita de esa gloria. ¿Cuándo fue esto? En la primer venida de nuestro Señor Jesucristo. Acompáñame a Mateo 4, versículo 12. Vean lo que dice Mateo 4, versículo 12. Mateo capítulo 4, versículo 12, vean lo que dice el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 12. Dice así la palabra del Señor, Mateo 4, versículo 12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, escucha, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región ¿de qué? De Zabulón y Neftalí. Escucha versículo 14. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Versículo 16, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Hermano, nota que esto es lo mismo que estamos viendo en Isaías 9, ¿no es cierto? Nota que esta profecía ya se cumplió. Nota que esta profecía, hermanos, nos hace ver que los israelitas ya pudieron vivir parte de esta profecía. Por llamarlo así, hermanos, ellos ya tomaron una probadita de la gloria de Dios. ¿Cómo tomaron esa probadita de la gloria de Dios? Al ver al Señor Jesucristo, al escucharlo y al estar con Él, literalmente. Ellos pudieron contemplar esta gloria. El Mesías, hermanos, ya estuvo en esta parte norte de Israel.
Por eso decimos que es una probadita. Porque lo que vemos en Isaías 9, hermanos, todavía no se cumple de manera total. Por eso es una probadita. Esto se va a cumplir de manera total en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo establezca su reino para siempre. Podemos decir, ¿y cómo sabemos esto, hermanos? Esto lo sabemos por el resto del pasaje que dice Isaías. Regresamos a Isaías 9, versículo 2, para que vean por qué decimos que esto es una probadita. Isaías 9, versículo 2, regresamos a nuestro pasaje. Isaías 9, versículo 2 dice, el pueblo que andaba o que caminaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban o los que vivían en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció sobre ellos. Lo que vemos aquí, hermanos, es que Dios va a librar a su pueblo de la oscuridad y los va a pasar ¿a dónde? A la luz. Los va a quitar de la muerte y los va a pasar ¿a dónde? A la vida. ¿No es cierto? Hermanos, esto nos está hablando de la salvación espiritual y de la salvación material de Israel. Pero esto no va a suceder hasta la segunda venida del Señor Jesucristo. Ellos tuvieron una probadita porque Jesús vino por primera vez, caminó con ellos, les predicó, les habló. Jesús estuvo con ellos, pero ellos todavía no veían la gloria perfecta de Dios. Porque Dios se encarnó y se hizo hombre y todavía no subía a los cielos para ser glorificado. Y ellos no podían ver esta parte de pasar de la oscuridad a la luz y de la muerte a la vida. Porque, hermanos, esto va a pasar en la segunda venida del Señor Jesucristo. Vean lo que dice Romanos 11:25. Si me acompañas a Romanos 11:25. Romanos capítulo 11, versículo 25. Romanos 11, 25. Romanos 11, versículo 25, dice así, Pablo, porque no quiero, hermanos, escucha, que ignores este misterio, para que no seas arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Detengámonos aquí. Pablo, hermanos, se está dirigiendo a los israelitas en Roma y les está diciendo, hermanos israelitas, no ignores el misterio. ¿Cuál es el misterio? La salvación. No ignores la salvación de Cristo. No ignores tú, hermano, y no seas arrogante en cuanto a ti mismo, porque ciertamente Dios endureció a Israel. ¿Hasta cuándo? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea, en otras palabras, Pablo está diciendo, hoy en día Israel está endurecido. Israel no quiere creer en el Mesías. Israel ha rechazado al Mesías. Pero ¿sabes qué? Siendo Pablo inspirado por el Espíritu Santo, Pablo les dice, una vez que Dios salve al último gentil que él escogió, va a pasar esto. Versículo 26. Vean. Una vez que Dios salve al último gentil, vean, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Este libertador es el Señor Jesucristo. Y cuando Él regrese, vean versículo 27, cuando Él regrese, este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Cuando el Señor Jesucristo regrese por segunda vez, los israelitas van a ser limpiados y la luz va a resplandecer en ellos. Y ellos van a pasar de muerte a vida. ¿Se dan cuenta, hermanos? Esta es una profecía, hermanos, en Isaías 9, que se cumplió, sí,
pero por así decirlo, en una probadita, con la primera venida del Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo regrese por segunda vez, ahora sí, el Señor Jesucristo va a hacer su pacto con ellos y les va a quitar sus pecados. Eso es algo impresionante, hermanos. Algo grande. Regresando a Isaías 9:3, hermanos, vean lo que dice Isaías. Vamos a ir avanzando. Isaías 9, versículo 3, dice así la palabra de Dios: multiplicaste la gente. Esta frase es importante. Multiplicaste la gente, hermanos. Aquí apunta al cumplimiento de pacto de Dios con Abraham. ¿Recuerda qué fue lo que le dijo Dios a Abraham? Que de tu descendencia te iba a multiplicar, ¿no es cierto? Entonces, multiplicaste la gente, dice el texto, y continuamos, y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Esta palabra de reparten despojos se puede traducir como vivir del motín. Cuando se gozan los que viven del motín. Esa es la idea. Y nota, hermanos, la idea de este versículo 3 es que cuando venga el Mesías, quien va a traer la luz, quien los va a liberar espiritual y materialmente, entonces en ese día los israelitas van a disfrutar de un gran gozo, y habrá una celebración grande, una celebración enorme. ¿Y tú sabes por qué ellos van a celebrar? ¿Tú sabes por qué cuando este Mesías venga y dé luz y dé vida, ustedes saben por qué van a celebrar? La respuesta, hermanos, está en el versículo 4, 5 y 6. Aquí están los motivos por los cuales ellos van a celebrar. Versículo 4, 5 y 6. Miren, el primer punto, el por qué Israel se gozará grandemente y tendrá una fiesta enorme. Vean, versículo 4, escucha. Porque, aquí está la razón, porque tú quebraste tú rompiste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. ¿A qué se refiere la palabra cuando nos dice el día de Madián? ¿Ustedes saben? ¿Por qué Isaías menciona el día de Madián? Isaías lo menciona porque Isaías se está refiriendo a una batalla que tuvo Israel sobre Madián. Israel ganó en esa batalla. Ya después lo puedes estudiar si quieres en Jueces capítulo 6 y 7. Ahí se relata esta pelea con Madián y Israel ganó en esta pelea de Madián. Y ahí en Madián, hermanos, pasó lo mismo que va a pasar aquí. Dios rompió el yugo, rompió la vara y rompió el cetro de sus opresores. Esas tres palabras, yugo, vara y cetro, hermanos, apuntan al dominio que tenía el pueblo asiria sobre Israel. Los asirios los estaban conquistando. Los asirios los estaban oprimiendo. Y eso más adelante, hermanos, si ustedes leen en sus casas en Isaías 10, 24 al 27, tú te puedes dar cuenta que eran los asirios los que tenían dominados a los israelitas en Isaías 10. Pero aquí, hermanos, en Isaías 9, versículo 4, Dios no solamente se está refiriendo a la liberación de la opresión de Asiria, sino que también Dios se está refiriendo a la liberación de la opresión de Babilonia y de cualquier otra nación que decida oprimirlos. Y eso lo sabemos, hermanos, por el resto del pasaje, que vamos a llegar ahí. Pero esa es la idea. El pueblo se va a gozar. Los israelitas, versículo 3, van a celebrar en gran gozo. ¿Por qué? Versículo 4, porque Dios los va a librar de sus opresores. Dios los va a librar de otras naciones que los quieran conquistar. Pero ¿sabes algo, hermanos? Estas palabras del versículo 4 no son una realidad hoy en día, ¿o sí? Hoy en día los israelitas se gozan porque sus opresores, sus enemigos han sido vencidos. No,
Hoy en día los israelitas no han cumplido esta profecía de manera total. Porque hoy en día, hermanos, en pleno 2023, hay una guerra en Medio Oriente con Israel, ¿no es cierto? Hay pueblos amenazándolos. Quieren exterminarlos. Entonces esta opresión sigue ahí hasta el día de hoy. Y este gozo, hermanos, que vemos aquí en Isaías 9:4, obviamente no apunta a la primera vez que vino el Señor Jesucristo. Esto apunta a la segunda venida del Señor Jesucristo. Porque cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez, en aquellos días ellos van a celebrar con gozo, porque Dios va a aplastar a sus enemigos. Dios va a aplastar a sus opresores. Y ellos van a celebrar, porque el Señor Jesucristo los va a liberar. Y sabes también, ellos también van a celebrar por algo. Versículo 5. Vean lo que dice versículo 5. Isaías 9, versículo 5. Porque todo calzado. Esta palabra de calzado, hermanos, se refiere a una bota. Una bota que usaban los asirios especialmente para la guerra. ¿Ok? Y dice, porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados. Pasto, o mejor traducido como combustible del fuego. Combustible de fuego. Nota, hermano, que las botas aquí y la ropa manchada de sangre van a ser quemadas. ¿Sabes por qué? Porque eso significa que sus enemigos fueron derrotados y que los israelitas ganaron la batalla. En el contexto, hermanos, que nosotros estamos leyendo, aquí vemos que no se necesitará un equipo para poder pelear en una guerra, porque el príncipe de paz va a reinar con perfección. Mira al final del versículo 7 lo que dice. Versículo 7 lo que dice. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Eso significa que habrá un mundo sin guerra. Para nosotros hoy en día, hermanos, no podemos imaginar esta paz. No podemos imaginar una paz que no tenga límite. Porque hoy en día vivimos en un mundo lleno de guerras, ¿no es cierto? En un mundo lleno de conflictos. Pero, hermanos, va a ser una realidad cuando el Señor Jesucristo regrese por segunda vez, que habrá una paz sin límite. Entonces, estudiando estos 5 versículos, hermanos, haciendo la pregunta, ¿por qué vino aquel Dios y se encarnó en un niño? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué, hermanos, nosotros recordamos la Navidad? ¿Por qué, hermanos, nosotros recordamos el nacimiento del Señor Jesucristo? Por esto. Porque algún día este niño bajará con su reino perfecto lleno de paz. Por eso celebramos la Navidad. Porque un niño nació y ahora creció y está sentado a la diestra del Padre. Y Él un día regresará para darnos paz perfecta. En el contexto, hermanos, por supuesto que nos estamos refiriendo al pueblo de Israel, porque ellos son el pueblo escogido de Dios. Pero nosotros somos sus hijos adoptados. Nosotros somos Israel espiritualmente hablando. Estas palabras también son para nosotros. Nuestros enemigos nos acechan. Nuestros enemigos se mofan de nosotros. Nuestros problemas están ahí encima. Pero algún día vendrá el Rey, el Príncipe de paz. Y Él nos va a dar un descanso. Y Él nos va a dar una gloria. Nosotros recibimos a Cristo y creemos en Él. Y así como los israelitas, tenemos una probadita de su gloria. Pero no es total. En su totalidad será hasta que Él regrese por segunda vez. Pero por eso, hermanos, nosotros celebramos la Navidad. Y esto debe de animarte, esto debe de darte gozo, porque tú piensas en Cristo y dices, Señor, gracias por venir y gracias porque vas a regresar. Y algún día me vas a dar la paz que necesito. Y ahora yo creo que tú eres el Rey glorioso sobre todas las cosas. Y en el versículo 6, hermanos,
de Isaías 9, nosotros vemos cómo es ese rey. Cómo es ese rey glorioso. Así que vamos a ver, hermanos, el versículo 6. Y este versículo 6, hermanos, si te das cuenta, incluye varios nombres de Dios. Muchos nombres de Dios. Ver los nombres de Dios, hermanos, nos enseñan quién es Él y qué hace. Eso es lo que nos enseñan al estudiar los nombres de Dios. ¿Quién es Dios y qué es lo que hace? Entonces, hermanos, vamos a ver los nombres de Dios. Y dice versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Detengámonos aquí, hermanos. Tenemos que hacer una pregunta importante. ¿Quién es este niño? Isaías está hablando de un niño, ¿no es cierto? Porque un niño nos es nacido. Entonces, ¿quién es este niño? Isaías ya había mencionado a este niño antes. Vean lo que dice atrás. Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías 7, versículo 14, dice así: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Isaías ya lo había mencionado. Isaías dijo que este niño iba a nacer de una virgen y que su nombre sería Emmanuel. Si ustedes, hermanos, leen Mateo capítulo 1, ustedes se dan cuenta que Emmanuel se traduce como Dios con nosotros. Eso es lo que significa Emmanuel, Dios con nosotros. Esto significa, hermanos, que este mismo niño es el niño que nacerá de una virgen y cuando Él nazca, Él va a reinar porque Él es Dios con nosotros. Entonces, hermanos, hoy en la noche de Navidad, hermanos, nosotros celebramos el nacimiento de este niño, el nacimiento de Dios con nosotros, porque este niño nacerá para reinar. Y ahorita lo vamos a ver. Vean lo que dice Isaías 9:7. Isaías capítulo 9, versículo 7, vean lo que dice: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino. Nota que Isaías nos está diciendo con estas palabras que este niño es descendiente de David, ¿no es cierto? Porque él tomará su trono. Y si ustedes leen Lucas capítulo 1, versículo 31, Lucas te confirma que Jesús es ese niño. Es ese niño. Ahora vean, versículo 6. Versículo 6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Note estas palabras, nos es. Un niño nos es nacido. ¿A quién le es nacido ese niño? Un hijo nos es dado. ¿A quién le es dado este niño? Y aparte, ¿quién lo dio? ¿No es cierto? Porque si fue dado, alguien tuvo que darlo. ¿Quién lo dio? ¿De qué está hablando Isaías con estas palabras? ¿A quién le es nacido? A los israelitas de Judá. ¿A quién le es dado? A los israelitas de Judá. ¿Quién lo dio? Dios mismo. Hermanos, este rey glorioso, este rey es un rey humano. Eso es importante y quiero que entiendan, hermanos. Porque este niño hecho hombre vino y va a venir a reinar, porque él nació para esto, para reinar sobre su pueblo, porque a él le fue dado. Y entonces, hermanos, por esto nosotros celebramos la Navidad, porque este niño fue dado y nació y ahora es un rey. Ahora es un rey y él va a reinar para siempre sobre el trono de David. Y esto es algo glorioso, hermanos, porque el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo nos muestra, hermanos, la veracidad de la palabra de Dios. Él estaba profetizando, hermanos, Isaías 700 años antes de que él naciera. Y cuando él nace,
crece, hace su ministerio y los apóstoles y Lucas y los demás discípulos empiezan a escribir sobre este hombre. Y todos ellos nos apuntan y nos dicen, es Jesús. De aquel que habló Isaías, es Jesús. Es este hombre que nació en Nazaret, en Belén, que su madre se llama María y su padre José. Es Él, este niño es Él. Y Dios nos los dio, Dios nos los entregó y ahora Él va a ser rey sobre todos. Esto es algo sorprendente, hermanos, porque vean lo que dice versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y escucha, y el principado o el gobierno sobre su hombro. El gobierno está sobre su hombro. Este niño que es nacido y este niño que nos es dado, él nacerá para reinar, para gobernar. En otras palabras, hermanos, este niño es un príncipe. Por decirlo así, hermanos, este niño tiene sangre azul, tiene sangre real. ¿Tú sabes por qué tiene sangre real este niño? ¿Sabes por qué? Porque este niño es descendiente de David. Es descendiente de David. Y entonces, como este niño es descendiente de David, entonces él es el heredero del trono de David. Y esto mismo lo dice Lucas capítulo 1. Vean, acompáñame a Lucas 1:32. Vean lo que dice. Aquí ya estamos hablando, hermanos, 700 años después. Esto es algo grandioso. Lucas capítulo 1, versículo 32. Lucas capítulo 1, versículo 32 dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y escucha, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. ¿Se dan cuenta? Dios le va a dar el trono de David, su padre. La pregunta, hermanos, que tenemos que hacer aquí es, ¿por qué David es su padre? ¿Por qué Lucas menciona que David es el padre de Jesús? Así de simple, porque es su ancestro. ¿No es cierto? David es su tatarabuelo. Por eso es su padre. Jesús, hermanos, es descendiente por parte de María como madre biológica y también es descendiente por parte de José en términos legales. Sabemos que José no era su padre biológico, pero legalmente lo adoptó y por términos legales Jesús también era descendiente de David. ¿No es cierto? Y entonces, hermanos, nota que por medio de María y por medio de José, Jesús, este niño que nacerá, tiene el legítimo derecho de ser coronado rey. ¿Y sabes qué? Dios le va a dar el trono de David, su padre. ¿Y se lo va a dar un rato? No. Se lo va a dar para siempre. ¿Por qué celebras la Navidad, hermanos? Porque el rey ha nacido. Por eso celebramos la Navidad. Porque Jesucristo reinará en el trono de David, su padre. Por eso celebramos la Navidad. Y este rey es un rey glorioso. Pero hoy en día, hermanos, Él no está reinando sobre esta tierra. Aunque Él nació y aunque Él tiene el legítimo derecho de ser coronado como rey sobre todo, nuestro Señor Jesucristo hoy en día no está reinando sobre esta tierra. Porque las naciones no están bajo sus pies, ¿o sí? No, hoy en día no están bajo sus pies. Tampoco, hermanos, esto pasó hace 2000 años. Él nació y Él reinó. No, al contrario, ¿no es cierto? Lo despreciaron y lo mataron. Entonces, Él no reinó. Pero ¿sabes algo importante? Esto se va a cumplir algún día. Él nació para reinar sobre todo y su reino será para siempre. Así que, hermanos, que no te quepa duda que el Señor Jesucristo va a reinar sobre todo este mundo algún día. ¿Sabes por qué? Porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores.
Él solo está siendo paciente. Como dicen las Escrituras, Él vino como un cordero, ¿no es cierto? Inmolado para sacrificarse por todos nosotros. Y se fue como un cordero. Pero cuando regrese en su segunda venida no va a venir como un cordero, sino va a venir como el grande león de la tribu de Judá y va a arrasar contra todos sus enemigos, porque Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Esta es una grandiosa verdad, hermanos. Por esto celebramos la Navidad, porque Él un día reinará sobre todos nosotros. Ahora, observa más cualidades de este Rey. Versículo 6, ahí en Isaías 9, versículo 6. Hermanos, por desgracia no podemos quedarnos aquí estacionados. Hermanos, aquí hay mucha información, tan solo en el versículo 6 hay mucha información que no nos alcanza el tiempo para explicar todo. Pero solo quiero que veas por qué nosotros celebramos la Navidad. ¿Por qué nació Jesucristo? Y vean, viene lo mejor, versículo 6. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y escucha, y se llamará su nombre admirable consejero. Detengámonos aquí. La Biblia que yo estoy leyendo, hermanos, es la Biblia de la traducción de la Reina Valera 1960. Y la Biblia de la Reina Valera lo traduce tal cual. Y se llamará su nombre admirable. Después pone una coma y consejero, ¿no es cierto? Nos da a entender la traducción de la Reina Valera, hermanos, que son dos cualidades distintas, ¿no? Que es admirable de un lado y consejero del otro, porque hay una coma en medio, ¿no es cierto? Pero, hermanos, esta no es la mejor traducción que se puede dar. En hebreo se expresa de otra manera. En hebreo, hermanos, nosotros lo leemos como, y se llamará una maravilla de consejero. Así lo traduce el hebreo, más literalmente. Una maravilla de consejero. Esa es la mejor traducción. Ahora, la pregunta que tenemos que hacer es, ¿qué hace este niño? ¿Qué hace este niño para que este niño sea llamado una maravilla de consejero? ¿Acaso este niño sería superinteligente? ¿Acaso este niño tendría una preparación académica tan grande que le puedan llamar una maravilla de consejero? ¿Acaso se está refiriendo a la inteligencia que tendrá? En un sentido sí, en otro no. ¿Por qué, hermanos? Porque vean lo que dice el versículo 6. Escucha, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero. Y escucha, Dios fuerte. Aquí está la razón. ¿Por qué este niño es una maravilla de consejero? Porque es Dios. Porque es Dios. Este rey es un rey de maravilla de consejero porque es Dios mismo. Y como es Dios mismo, entonces este rey tiene la sabiduría perfecta. Este rey, hermanos, debe de dar consejos maravillosos porque él tiene una sabiduría perfecta, gracias a que es Dios mismo. Entonces, hermanos, ¿por qué celebramos la Navidad? ¿Por qué nació Jesucristo? Porque Dios mismo reinará. Date cuenta. No es cualquier niño, no es cualquier persona el que va a reinar. Es Dios mismo el que va a reinar. Esto es una maravilla, hermanos. Por eso nosotros nos gozamos y por eso los israelitas iban a gozar, porque Dios mismo reinará sobre ellos. Vean lo que dice más adelante Isaías. Isaías capítulo 11, versículo 2. Isaías 11, versículo 2. Vean. Perdón, versículo 1. Vamos a leer desde el versículo 1. Isaías 11, 1. Dice, saldrá una vara del trono de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Detengámonos aquí. ¿Quién es el vástago?
El vástago es el Mesías. Nota que aquí el versículo 1 dice que del tronco de Isaí, ¿no es cierto? ¿Quién es Isaí? Isaí es el papá del rey David. ¿Ok? O sea, de la descendencia de Isaí, ¿ok? Iba a venir un vástago. Ese vástago es el retoño, es el Mesías. Pero vean versículo 2. Y este retoño, vean, y reposará sobre él. O sea, reposará sobre este retoño, sobre el Mesías, reposará el espíritu de Jehová. Y escucha, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Esto es grandioso, hermanos. Nosotros, hermanos, celebramos a este niño hoy, a este rey. Por eso nosotros recordamos la Navidad, porque el que reinó y el que nació fue Dios mismo, el Dios fuerte, capacitado por el Espíritu Santo para que Él se le pueda llamar la maravilla de consejero. Esto es algo grandioso, hermanos. Vean lo que dice Isaías 40. Isaías 40, versículo 12 al 14. Isaías 40, 12. Isaías 40, versículo 12, vean. ¿Quién midió las aguas en el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Estas preguntas, hermanos, son preguntas retóricas. O sea, la respuesta está aquí mismo. ¿Quién le enseñó a Dios? ¿Quién le dijo Dios, junta los mares, separa las aguas, quita los cielos? ¿Quién lo hizo? La respuesta es nadie. Nadie lo hizo. Este rey, hermanos, no tuvo quien lo instruyera. Este rey no tuvo un maestro. Este rey no tuvo que ir a la escuela para aprender algo. ¿Por qué? Porque Él es Dios, el Dios omnisciente, el que todo lo sabe. ¿No es cierto? Y vean versículo 14. ¿A quién pidió consejo para ser avisado? Respuesta, a nadie. ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó la ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? La respuesta, nadie. Hermanos, este niño, este rey, este admirable consejero, esta maravilla de consejero, tiene una sabiduría divina. Y Él va a usar esa sabiduría divina para reinar. Y ese niño es el Señor Jesucristo. El admirable consejero, la maravilla de consejero es Él. Porque Él tiene el conocimiento perfecto. Y por supuesto, hermanos, este conocimiento perfecto supera toda la eternidad. Es un conocimiento grande. Hermanos, por esto nosotros celebramos la Navidad. Porque tenemos a Dios con nosotros y tenemos a su consejo, a su sabiduría, a su ciencia. Tú tienes un problema y no sabes qué hacer. Ve a Dios. Acude con Dios. Porque Él es el admirable consejero. Para eso Él vino a este mundo a nacer. Para que nosotros lo busquemos, le pidamos ayuda, le pidamos consejo. Señor, estoy pasando por X problema. Ayúdame. ¿Qué hago? Ilumíname. Y el admirable consejero, la maravilla de consejero, te va a dar la respuesta, la sabiduría para que tú camines en sus caminos. Por esto celebramos la Navidad, hermanos, porque Dios está con nosotros. Pero ¿sabes algo, hermanos? Esto solo lo disfrutamos con una probadita. Porque de manera perfecta y total aquí en la tierra no lo vamos a disfrutar. ¿Hasta cuándo? Hasta la segunda venida del Señor Jesucristo. La maravilla de consejero, cuando regrese, hermanos, todo el conocimiento pleno de toda la eternidad estará ahí enfrente de ti. ¿Tú quieres saber algo? Lo que sea, se lo puedes preguntar y Él te lo va a contestar. De manera literal, porque Él estará enfrente de nosotros. La sabiduría perfecta, la ciencia grande estará ahí.
y tú le vas a poder preguntar lo que tú quieras. Pregúntale y Él te lo va a decir. Cuando estemos en gloria te vas a acordar de mí, hermano. Alejandro me dijo que me ibas a contestar y el Señor te va a contestar. Hermanos, imagínate que tuviéramos un presidente que supiera tomar las mejores decisiones. Imagínate que tuviéramos a un líder que no tomara decisiones malas ni imprudentes, sino a un gobernante que siempre tomara las decisiones perfectas. Hoy en día no existe ni uno. No hay ni un hombre con estas características. No hay un presidente que no tenga un gabinete de consejeros. Todos tienen un gabinete de consejeros porque todos están limitados a sus capacidades, ¿no es cierto? No hay un presidente perfecto. El próximo año, hermanos, aquí nosotros en México tenemos elecciones presidenciales, ¿no es cierto? Y la realidad es que ninguno es bueno, porque no existe el gobernante perfecto. No existe el gobernante con un conocimiento perfecto, pero solo hay uno. ¿Quién es? El Dios fuerte, el admirable consejero, el Señor Jesucristo. Y ningún presidente que tengamos, hermanos, ninguno va a ser una maravilla de consejero. Esa es la realidad. Aún, hermanos, si el día de mañana se levanta un presidente cristiano, un presidente que es fiel a Dios, un presidente que es fiel a la palabra, ni él sería un admirable consejero. Porque el único que es admirable es el Señor Jesucristo, el Dios fuerte. ¡Qué maravilla, hermanos! Date cuenta que hay muchos motivos por el cual nosotros celebramos la Navidad. ¿No es cierto? Solo falta hacer memoria y recordar quién es Dios. Y decir, Señor, gracias. Y yo celebro tu nacimiento, porque en el día de la prueba, en el día de la lucha, yo no sabía qué hacer, pero tú me diste la solución, porque tu consejo fue grande, porque me metí en la palabra de Dios y pude ver cuál era el camino. Gracias, Señor. Y celebramos y nos gozamos en este admirable consejero. Pero hermanos, esto tú no lo vas a poder saber si no estudias la palabra de Dios. ¿Tú cómo vas a adquirir la sabiduría de Dios? Lo hemos estado estudiando en Proverbios, ¿no es cierto? ¿Qué es la sabiduría? Es estudiar la palabra de Dios, leerla y aplicarla a nuestra vida. En ese instante, cuando tú lees la palabra de Dios y cuando tú la aplicas a tu vida, en ese instante tú tienes una probadita de este gran consejero, de la gran sabiduría de este rey consejero. Esto es grandioso, hermanos. Por esto nació Jesucristo. Y vean, continuamos con Isaías 9:6, ya vamos a ir acabando, hermanos. Isaías 9, versículo 6, también dice que Él es un admirable consejero, ¿y qué más? Dios fuerte, ¿no es cierto? Esta palabra de Dios fuerte en hebreo es el Gibor. El Gibor. Él se traduce Dios y Gibor, fuerte. El Dios fuerte, el Gibor. ¿Y sabes algo, hermanos? Isaías usa mucho esta palabra. En el hebreo original, hermanos, Isaías utiliza mucho el Gibor. Y no solo Isaías, sino en todo el Antiguo Testamento vemos esta palabra, el Dios fuerte, que hace referencia exclusivamente a Dios. Solo para que vean Deuteronomios 10:17, vean lo que dice Deuteronomios 10:17, en los primeros libros del Antiguo Testamento, encontramos a Deuteronomio 10:17, es el quinto libro. Deuteronomios 10:17, escucha, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Y vean, Dios, o sea, en el hebreo, Él grande, poderoso, o sea, Gibor, el Gibor y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Aquí está, el Gibor, el Dios poderoso, el Dios fuerte. Y vean, un profeta, Jeremías. Ahí adelante de Isaías encontramos a Jeremías. Jeremías 32:18.
Adelante de Isaías está Jeremías. Jeremías 32, 18. Jeremías 32, versículo 18 dice así: que haces misericordia a millares y castigas la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. Y escucha, Dios, aquí está, Él, grande, poderoso, o sea, Gibor, el Gibor, Jehová de los ejércitos es su nombre. O sea, el Dios poderoso es su nombre. Y hermanos, así podemos seguir con muchísimos pasajes del Antiguo Testamento que mencionan a Dios como el Gibor, o sea, Dios fuerte. Y hay algo importante, este nombre solo se aplica a Dios. El Gibor, nadie más lo aplica a otra persona, solo lo aplica a Dios. Y regresando a Isaías 9:6, hermanos, nosotros podemos ver que este niño que nacerá no es otro más que el Dios omnipotente, o sea, el Dios fuerte, el Dios todopoderoso. Nota que Isaías solo está describiendo al Dios hombre. Y este es el Dios hombre, el todopoderoso. Aunque el pasaje no lo explica, hermanos, que este es el Dios hombre, por implicación podemos ver que Él es el Dios hombre. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento, hermanos, simplemente pone el cimiento y el Nuevo Testamento nos da la explicación de ese cimiento. Eso es lo que pasa, hermanos. Por eso nosotros estudiamos la totalidad de las Escrituras. Por eso nosotros estudiamos tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Porque el Antiguo Testamento te da el cimiento. Y si no entendiste algo, el Nuevo Testamento te lo explica. ¿No es cierto? Y eso es lo que pasa. Vean lo que dice Filipenses 2:5. Filipenses 2:5. Por esto vemos que este Dios fue hecho hombre. Porque si ustedes se dan cuenta, hermanos, Isaías habla de un niño, ¿no es cierto? Un niño que nació. O sea, está hablando de un ser humano. Pero enseguida nos dice que este ser humano es Dios fuerte. Y entonces en nuestras mentes hay un choque, ¿no es cierto? Porque decimos, ¿cómo es que Dios es un hombre? ¿Cómo es que Dios es un ser humano? Y hay un choque, ¿no es cierto? Y bueno, Pablo aquí en Filipenses 2:5 nos explica. Vean lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 5. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, o sea, aquí va a empezar a hablar de Cristo. Escucha, el cual siendo en forma, detengámonos aquí. Esta palabra de siendo es una palabra muy importantísima, que en griego, hermanos, da la idea de una condición continua. Él fue algo continuamente, ¿ok? Y dice el texto, continúa, él siendo, o sea, él continuamente tuvo una condición de en forma, ¿no es cierto? Esta palabra forma, hermanos, nos dice que la esencia, o sea, la forma, algo que no es incambiable, hay una forma que es igual, ¿ok? Esto no cambia, esto tiene la misma forma. En otras palabras, hermanos, para que me puedas entender, este texto nos está diciendo que el Señor Jesucristo tiene el estado continuo de una forma, de una esencia, de una naturaleza incambiable. Él tiene este estado continuo. ¿Y cuál es esta forma? Dice el texto, siendo forma de Dios. Y dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. O sea, hermanos, este versículo nos está mostrando la preexistencia de Cristo siendo igual a Dios. O sea, Pablo nos está diciendo que Jesucristo, Él tiene la misma condición continua, la misma forma, la misma esencia incambiable de Dios. Él no cambió, Él sigue siendo Dios. Antes que Cristo se encarnara, Él ya existía y Él era igual a Dios. Ahora que Cristo encarnó,
Él sigue siendo igual a Dios. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Así de simple, no hay más. Él es Dios. Por eso su naturaleza no puede cambiar, porque Él sigue siendo Dios. Y vean, versículo 7. Este Dios, sino que se despojó a sí mismo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? ¿Qué quiere decir que Jesucristo se despojó a sí mismo? ¿Qué significa esto? Bueno, hermanos, esta palabra de despojó, ¿lo puedes ver ahí en tu Biblia? Despojó, hermanos, es la palabra griega ekenoso, que se traduce como vaciar. Vaciar. O sea, sino que se vació a sí mismo, se traduciría de manera literal, se vació a sí mismo. O sea, el Señor Jesucristo al encarnarse, dice el texto, que se vació de algo. ¿De qué se vació, hermanos? ¿De qué se vació? Se vació de su forma divina, porque vean lo que dice el texto, sino que se despojó a sí mismo, o sea, se vació a sí mismo tomando forma. La palabra forma es la misma que vemos arriba. Él tomó forma, Él tomó una esencia de ¿qué? De siervo, o sea, de esclavo, hecho semejante a los hombres. En otras palabras, hermanos, el Señor Jesucristo al encarnarse se vació de expresar su naturaleza divina, pero sin dejar de ser Dios. Él simplemente dijo, yo soy el Dios todopoderoso, el que todo lo conoce, pero ahora que me voy a encarnar, me voy a vaciar de esa limitación y no lo voy a conocer todo, pero yo sigo siendo Dios. Esto es lo que está pasando, hermanos. Y entonces vemos que Dios, al encarnarse voluntariamente, dice que Él mismo, ¿no es cierto?, se encarnó. Él voluntariamente se encarnó y entonces al encarnarse, dice el texto, que Él decidió someter su vida como la de un esclavo. Y entonces Él no usa todas sus cualidades divinas de manera total, porque Él así lo decidió. ¿Y sabes algo, hermanos? Por eso Él nació como un niño, porque Él decidió que fuera así. Por eso Él nació como un humano, para hacerse siervo, para hacerse esclavo, para hacerse como todos nosotros. Pero eso no quiere decir que dejó de ser Dios. No es que un día era Dios y al otro día ya no era Dios porque ya era humano. No, eso no pasa, hermanos. Él es el Dios hombre. Jesucristo es 100% Dios, 100% hombre. Y por eso celebramos la Navidad. Porque Él es 100% Dios y 100% hombre. Porque hay dos naturalezas en una sola persona. ¿En quién más puede pasar esto? En nadie. ¿Quién más es Dios y hombre? Nadie. Hay dioses falsos. Hay hombres poderosos, pero no son Dios. No son Dios. Solo hay uno en todos los tiempos, en toda la eternidad, en todos los siglos. Solo hay uno que es hombre y que es Dios. Y ese es el Señor Jesucristo. Por eso celebramos la Navidad. Porque este niño que nació, hermanos, nos recuerda que Dios, hombre, vino para salvarnos, para estar con nosotros. En teología, hermanos, esto se le conoce como la unión hipostática. Esta frase de la unión hipostática, hermanos, se inventó en el concilio de Calcedonia en el año 451 después de Cristo. Ellos inventaron este concepto de la unión hipostática. Ellos afirmaban que Jesús era humano, pero al mismo tiempo era divino, era Dios, 100% Dios, 100% hombre, y que por supuesto nació de una mujer, y que cuando Él nació, Él creció, y como todo ser humano, Él se cansaba, Él tenía hambre, Él tuvo sed, Él lloró, Él fue tentado, Él sufrió, Él murió, ¿no es cierto? Pero después resucitó corporalmente. Y todas estas verdades, hermanos, las encontramos en los evangelios. Pero al mismo tiempo este ser
quien es Dios, tiene todas las cualidades de Dios. Él era omnipresente, omnipotente y todas las cualidades: amoroso, eterno, santo, justo, fiel, etc. Porque Él es Dios mismo. ¿No es cierto? Entonces, hermanos, desde que el Señor Jesús fue concebido por el Espíritu Santo en María, desde ese instante comenzó a existir el Dios hombre. Muchos teólogos dicen que antes Jesucristo no era Dios hombre, simplemente era Dios, que era espíritu. Pero cuando Él decidió bajar y nacer por medio de una mujer, como todo ser humano lo hace, en ese instante Él se convirtió en el Dios hombre. Él ya tiene las dos naturalezas. Y de ese momento que Él fue concebido hasta la eternidad, Él será el Dios hombre. Eso quiere decir, hermanos, que cuando nosotros veamos al Señor Jesucristo en la gloria, lo vamos a ver tal cual era aquí en la tierra, con su forma humana, porque Él es el Dios hombre. Y por esto celebramos la Navidad, porque antes solamente era Dios, pero ahora un niño nació y ese niño es el Dios hombre. ¡Qué maravilla, hermanos! No cualquiera nació el Dios hombre. Y vean, hermanos, para concluir, Isaías 9:6, vamos a ir acabando. Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Y nota, Padre eterno. Nota que Él es el Padre eterno. Esta descripción solamente le pertenece a Dios. Solo Dios es el Padre. ¿Y por qué a este niño se le llama Padre? Porque este niño es Dios. Y aparte hay algo importante que a lo mejor muchos dejamos pasar. ¿Qué quiere decir la palabra Padre? Padre, ¿a quién describe? Padre describe a un ser protector, sustentador, a un ser que disciplina, a un ser que guía. Eso es un padre, ¿no es cierto? Y ¿sabes algo, hermanos? Dios mismo, hacer un paréntesis chiquito, Dios mismo es el modelo para los padres, porque Él es un padre. Y entonces tú que eres padre tienes que imitar a Dios. Tú que eres padre tienes que, y me refiero principalmente a los hombres, a los varones, ustedes tienen que proteger a su familia, sustentarla, guiarla, disciplinarla cuando es necesario, mostrar compasión, cuidar de ellos, porque este es el modelo para el Padre, porque Él es un Padre y tú lo debes de imitar. Entonces, nota, hermanos, que Dios es el Padre eterno. Este niño es el Padre eterno. Este niño nació como el Padre eterno. ¿Y quién es este niño? Jesucristo. Jesucristo, hermanos, es nuestro protector, es nuestro sustentador. Él nos disciplina cuando tenemos que ser disciplinados. Él nos guía cuando tenemos que ser guiados, porque Él es un Padre. Y hermanos, claro, hay consuelo, hay muchas cosas. Y por esto celebramos la Navidad. Porque este niño que nació ahora es nuestro Padre. Pero no cualquier Padre, dice eterno. Eterno. ¿Recuerdan lo que dice Juan 1:1? Un versículo muy, muy conocido. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el versículo 14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Jesucristo tenía la gloria del Padre. ¿Por qué? Porque Él era el Padre eterno. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo el Antiguo Testamento nos habla de quién es Dios? Y el Nuevo Testamento nos dice que ese Dios era Jesucristo. Y si tú lees el libro de Hebreos te dice que Él no tenía principio ni fin, porque Él es eterno. Él es eterno. Hermanos, por esto celebramos la Navidad, porque este niño que nació es nuestro Padre, que nos provee, que nos cuida, que nos da, que nos aparta de las cosas malas y que nos da las cosas buenas, porque es nuestro Padre eterno.
Por eso debes de gozarte, por eso debes de celebrar este día con gozo. Porque el día 24 de diciembre de todos los años, hermanos, y por toda la eternidad, existirá el Padre eterno. Esto es impresionante, hermanos. Muchas veces nosotros nomás celebramos la Navidad porque un niño estaba ahí, nacido y ya. Pero esto tiene implicaciones más grandes. Y este niño, dice Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado de su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Él es el príncipe de paz. Él nació, hermanos, para traernos paz total. Ya lo vimos en el versículo 5. Todos los instrumentos de guerra van a ser guardados, porque habrá una paz total. El príncipe de paz ha nacido y reinará sobre todos de manera perfecta. Pero ¿sabes algo, hermanos? Tú como creyente puedes tener una probadita de este Rey de paz. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? La paz os dejo, mi paz os doy, y no la doy como el mundo la da. Tú puedes disfrutar de esta paz. ¿Tienes algún problema en tu familia, con tus hijos, con tus hijas, en tu economía? Solo acércate al Rey de paz y vas a tener una probadita. Como lo decía Pablo en Filipenses, si ustedes recuerdan, igual un texto muy conocido, por nada estéis afanados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. O sea, no te afanes por nada. ¿Tienes un problema? No te afanes, no te preocupes de manera pecaminosa. Mejor, ora, ruega al Señor, sea agradecido con el Señor. Y enseguida dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, estará en tu corazón. Ahí está la fórmula, hermanos. ¿Tienes un problema? Acércate al Rey de paz. Tú puedes tener una probadita de esta paz. Y digo probadita, ¿por qué, hermanos? Porque esta profecía se va a cumplir de manera total en su segunda venida. Y ahí la paz va a estar en abundancia, en total, en perfección. Porque este niño ha nacido y este niño creció, reinó y ahora él regresará. ¿No es cierto? Y este niño, hermanos, no solamente te va a dar una paz mental, una paz sentimental. Él también te va a dar una paz muy importante y es la paz espiritual. O sea, una paz para con Dios. Porque este niño, ¿sabes por qué nació? Este niño nació porque él vino a aplacar la ira de Dios. Todos estábamos o estamos en nuestros delitos y pecados. Toda la humanidad ha pecado en contra de Dios, pero por medio del nacimiento de este niño, él consumió y aplacó la ira de Dios. Toda la ira de Dios cayó sobre él. Y ahora todo aquel que se acerque a Cristo puede ser justo y puede alcanzar la verdadera paz. Entonces, hermanos, Jesucristo vino a reconciliarnos con Dios y a encontrar la paz en nuestras almas. Tú puedes también encontrar esa paz. ¿Estás cansado? ¿Estás turbado? ¿Tu pecado te atemoriza? Busca al príncipe de paz. Busca al Señor Jesucristo y Él te va a dar la paz verdadera y la paz perfecta. Por esto celebramos la Navidad. Porque Él da la paz verdadera. Solo búscalo. Aquí está, hermanos. Solo es cuestión que lo creas, que lo busques, que lo hagas. Y por último, Isaías 9, versículo 7 dice, Isaías 9, 7, lo dilatado, o sea, esta palabra de dilatado en hebreo se traduce como incremento. O sea, el incremento de su imperio o de su gobierno. O sea, aquí apunta esta frase de lo dilatado de su imperio, nos habla de la duración de su gobierno. O sea, su gobierno va a durar. ¿Ok? Dice, lo dilatado de su imperio y la paz, ¿qué? No tendrán límite. La palabra límite se traduce en hebreo como fin. No tendrá fin. La paz no va a tener fin, va a ser una paz continua. Nota, hermanos, que el reinado de este niño será interminable, eterno, junto con la paz.
Y vean, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo, o sea, estableciéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Ya lo vimos, hermanos. Este niño que nacerá tomará el trono de su padre David. ¿Y por qué de David, hermanos? ¿Por qué no de otro hombre? ¿Por qué de David? ¿Por qué los profetas mencionaban específicamente a David? Bueno, porque Dios hizo un pacto con David. Si ustedes leen 2 Samuel 7, tú te darás cuenta que Dios le promete a David que de uno de sus descendientes se sentará en su trono para siempre, eternamente. ¿Y sabes qué? Así será. Nuestro Señor Jesucristo reinará por toda la eternidad. Y por esto, hermanos, nosotros celebramos la Navidad, porque este niño que nació será el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué? Por siempre, por toda la eternidad. Celebramos la Navidad, hermanos, porque el pacto davídico se va a cumplir. Porque un descendiente de David va a reinar por siempre y ese descendiente es Jesucristo. ¿Y cómo sabes que es Jesucristo? Lucas lo confirmó. Ya lo leímos en Lucas 1:31, que dice, y ahora concebirá en tu vientre y darás a luz un hijo y lo llamarás Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará por siempre y su reino no tendrá fin. Este es Jesús. Este es el niño que nació. Este es el niño admirable, consejero, Dios fuerte, grande, poderoso, hermanos, que tendrá un reino perfecto, porque Él es el príncipe de paz, que gobernará con justicia, sin impunidad, sin corrupción. Hermano, no dudes que nosotros vamos a tener un gobernante con estas características. Y hoy, 24 de diciembre, por eso celebramos la Navidad, porque este niño nació. Y algún día, cuando Él regrese, Él será el mejor gobernante para todos nosotros. Y termina Isaías 9:7 diciendo, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Hermano, todo lo que vimos el día de hoy depende únicamente de una persona. ¿Sabes de quién? Del Dios soberano. No depende de Israel, no depende de nosotros que no somos israelitas, se nos llama los gentiles. No depende de nosotros, no depende de un apóstol, no depende de un cristiano, sino que depende de una persona, del niño que nació. Solo depende de Él. Así que, hermanos, tú tienes mucho por qué celebrar el día de hoy. El niño ha nacido, nació hace 2000 años y ahora está a la diestra del Padre con toda su gloria. Y algún día Él nos dará todas estas cosas que vimos en totalidad y en perfección. Gracias a que Él vino, gracias a que se encarnó. Y ahora, hermano, que la noche de Navidad sea una noche de gozo. Así como el pueblo de Israel, Isaías profetizó que se va a gozar, así también tú gózate, porque tú hoy has encontrado a ese príncipe, a ese rey de paz. Y ahora tú tienes todas las bendiciones abiertas para ti. De manera pequeña, sí, pero aún así le damos gracias a Dios, hermanos, porque Dios está con nosotros. ¿Somos Israel? No, somos el pueblo adoptado de Dios. Pero gracias a que nos adoptó y somos israelitas espiritualmente, nosotros podemos celebrar el nacimiento de este niño y decir, Dios, gracias, porque tu palabra es eterna y porque has nacido. Amén. Oremos.